Si eres coleccionista, sabes qué camiseta tengo. Sí, la del New York Cosmos de la década de los 70. Hay varias cosas que hacen que esta camiseta sea legendaria. Primero, vamos a hablar de los jugadores que vistieron esta camiseta, además que lo hicieron juntos en una misma época. Si hoy en día te asombra ver en el Inter Miami, por ejemplo, que está Lionel Messi junto a Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, bueno, espérate a saber lo que tenía el New York Cosmos. En New York Cosmos jugaba el Rey Pelé, que venía de ganar 3 Copas del Mundo. También trajeron a Franz Beckenbauer, que fue campeón del mundo con Alemania en 1974. Otro de los campeones del mundo con Brasil en el 70, Carlos Alberto, era el lateral derecho del New York Cosmos. Llegaron incluso a tener a Giorgio Chinaglia en el ataque, el gran delantero italiano. Y aparte de eso, llegó un momento en el cual alguien como Johan Cruyff llegó a disputar algunos partidos con el New York Cosmos, aunque finalmente no pudo cerrar un contrato para permanecer con la institución por falta de acuerdos. New York Cosmos en su momento, al igual que todos los equipos que hacían vida en la North American Soccer League, decidieron contratar grandes figuras, todo eso para llamar la atención del fanático estadounidense, porque el fútbol era muy poco visto y apreciado en los Estados Unidos para aquel momento. Se llegaron a hacer algunas variantes incluso en la forma de jugar el deporte. Es decir, en los partidos de aquella liga, el fuera de lugar tuvo variantes para tratar de propiciar mayor cantidad de situaciones de gol, para que los marcadores fuesen más abultados, se parecieran un poco más a lo que sucede en el fútbol americano o en el béisbol o en el hockey. En aquella época un partido 0-0 no era tan vistoso, pensaban los empresarios del fútbol en esta naciente North American Soccer League. Otra de las cosas que pasaba en aquel momento, las camisetas, y la del Cosmos lo evidencia, en aquel momento introdujeron el número en el frente de la camiseta también, no solamente en la espalda. Eso en su momento, por los equipos del mundo futbolero, estaba visto con recelo, estaba visto como una forma ordinaria de hacer un uniforme, de dañar el diseño de una camiseta, porque la idea era que únicamente delante podía estar el escudo y si acaso el patrocinante, nunca el número del jugador. Hoy vemos muchos equipos, incluso a nivel de selecciones, se utiliza el número también en el frente de la camiseta. Otro de los ingredientes que se trajeron en aquel momento, y estoy hablando de los años 70, es decir, le llevaban varias décadas de adelanto al resto del mundo del fútbol. Se le incluyó el apellido, el nombre o el apodo del jugador en la espalda, por encima del número. En aquel momento eso también fue muy criticado por todo el mundo del fútbol, es decir, por los países de tradición futbolera. Era visto como algo hecho por los americanos y que ellos lo hacían así porque simplemente no entendían de fútbol. Ciertamente no entendían, pero terminaron de darle un adelanto por varias décadas a lo que iban a hacer posteriormente los países futboleros. Otra de las cosas que sucedió en aquel momento, Estados Unidos siempre se ha caracterizado obviamente por ser un país de 4 estaciones y donde hay que adaptar todo al duro invierno. Entonces, los estadios donde se podía jugar al fútbol, que eran en su mayoría de fútbol americano, debían utilizar superficies sintéticas para que los dueños, los propietarios de los estadios, no tuvieran que hacer inversión cada año en recuperar la grama. Lo que sucedía era que se empezó a jugar al fútbol en pasto artificial. También fue esto muy criticado por el resto del mundo futbolero. Hoy en día son un montón de países en los cuales se juegan partidos profesionales y hasta de selecciones en canchas de pasto artificial y está aprobado por la FIFA. La diferencia era que en aquel momento, por ejemplo, los zapatos de fútbol no tenían los tacos tan grandes como los habituales para jugar en grama natural. Eran unos zapatos quizás más parecidos a los del fútbol sala, que traen pequeños tacos goma y en un gran número en la suela del zapato. Todavía hoy en día se pueden conseguir algunos zapatos de futsal muy parecidos a los que se utilizaban en aquella época para jugar al fútbol en la North American Soccer League. Si en algún momento quisiste tener esta camiseta, bueno, te digo que todavía la puedes conseguir. Hay algunas disponibles todavía en internet. Esta no es de la época, pero es hecha con las mismas medidas de la época y de hecho es hecha por el New York Cosmos cuando se relanzó en 2010, equipo que todavía existe en las otras divisiones del fútbol profesional de los Estados Unidos, no en la MLS, pero sí en otros torneos profesionales. Ellos decidieron, por parte de la historia y por el mismo marketing, pues sacar las camisetas como esta con los mismos materiales, que es un material bastante pesado. De hecho, cuando llueve o cuando estás sudando de jugar, la camiseta tiende a pesar. Tiene las mismas medidas y obviamente el mismo diseño, como se darán cuenta,
el cuello es bastante anticuado, ¿no? Pero era lo que sucedía en la década de los 70. Yo sé que los coleccionistas ahora están precisamente comentando esta camiseta, los que recordarán lo que significó en su momento el New York Cosmos para el fútbol mundial cuando logró aglutinar a gran cantidad de estrellas. Nada que ver con lo que hoy puedas ver en el fútbol de Arabia Saudita, ni tampoco con lo que puedas ver en el Inter Miami. El Cosmos tuvo a muchas estrellas, no solamente a 2 o 3.